Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Discipulado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí por la 101.7. Reciban un saludo cordialísimo de quien les habla, soy Betsy Astudillo. ¡Qué bendición! También estamos saliendo en Formosa por la 98.1 Maranata. Ahí saludamos a Héctor Roldán y todos nuestros hermanos allá en Formosa. Colombia y también Palmas de Mallorca, saludos a mi familia. Y la finalidad de este discipulado bíblico es conocer a Dios y buscar cada día la santidad que Dios demanda en nosotros, que somos sus hijos. Así que yo doy por hecho que usted es cristiano y conoce al Señor Jesucristo, que le ha recibido como su Salvador por la fe, que ha abierto su corazón a Cristo, que le ha invitado a entrar para hacerse cargo de su vida, para gobernar su vida y para que Él sea el Señor de su vida. Que usted ha confesado su pecado, que usted ha reconocido que por su cuenta usted no puede hacer nada y usted ha recibido al Señor Jesucristo y ahora, después de esto maravilloso que usted ha hecho, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en su vida? ¿Qué tiene que hacer? Aprendizaje. Aprendizaje en la vida cristiana. La Biblia. La Biblia. La Biblia es la revelación de Dios que Dios ha escrito. Su palabra para nosotros es la única norma que tenemos para la vida. Es el único patrón que tenemos para el comportamiento. Es la única autoridad. O sea, hay otras cosas que nosotros aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, pero no tiene la autoridad que la Biblia tiene. Y cuando la Biblia habla, entendamos algo, que cuando la Biblia habla es la voz de Dios y es soberana. Y entonces se convierte para nosotros ¿en qué? En el modelo de nuestra vida. Y es lo que nosotros hacemos cada día. Nosotros vivimos la Biblia. O sea, nuestra vida es vivir lo que el Señor dejó ahí en su palabra. Nosotros vamos a ser esposas, nosotros vamos a ser empleados, nosotros vamos a ser buenos vecinos. Vamos a reproducir todo lo que Él nos dejó ahí. Y Él dejó en su palabra cómo teníamos que nosotros comportarnos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo es quien nos transforma. Pero todos nosotros somos responsables de exponernos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es importantísimo estudiar la palabra, es importantísimo estar nosotros muy familiarizados con la palabra de Dios, que la palabra nos lea. ¿Por qué cosa? Es importante. O sea, los creyentes, cada creyente, usted y yo, nosotros debemos estar preparados para identificar y advertir lo que es falso. Estar preparados para refutar el error. Para eso requiere que conocer lo verdadero, conocer la palabra de Dios. Es la única manera de que nosotros podemos estar seguros de todas las falsificaciones que andan hoy, muy familiarizados con lo que es verdad. Jeremías capítulo 9 y versículo 24 nos dice, si usted va a hacer algo en su vida, usted quiere hacer algo en su vida, dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Por favor, ya que ustedes han dispuesto sus corazones y ustedes
se han limpiado de todo pecado. Y si no lo han hecho, les invito a que tengan este momento, porque vamos a estar con un libro que es santo, un libro que tiene vida, un libro que para muchos es un libro, pero para nosotros es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos todas esas cosas que Él nos quiere decir. Y nosotros debemos ser vasos limpios. Y como no somos perfectos, nosotros debemos limpiarnos. Así que, después de eso, te invito a que se pongan todos con su Biblia, que se pongan con su cuaderno, que se pongan con su lapicera ahí, su jarrita con agua, ahí en la comodidad de su hogar, separando este tiempo que es valioso para ustedes. Y es valioso. Pero ustedes han entendido que no hay nada más valioso que cuando nosotros invertimos en el reino. Y esto es una inversión. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aprender a tener un pensamiento bíblico. Así que vamos a presentarnos otra vez más delante de nuestro Dios y ver qué tiene Él en su palabra para cada uno de nosotros. Esto es una bendición. Esto es una bendición que nos esté pasando esto, poder ir a la presencia de un Dios que aunque no le vemos, que aunque no podemos palparle, podemos entrar en su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo y poder tener esta comunión. Poderle agradecer por la oportunidad de poder estudiar su palabra y poderlo hacer en su presencia y poderlo hacer guiados a través de su Santo Espíritu. Así que incline su corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, te damos gracias porque tenemos la salud que tú nos has regalado para estar en este momento yo aquí y cada persona que está ahí en su lugar, gracias. Gracias por este espacio, gracias por las ondas radiales, gracias por todas las personas que tú has convocado del otro lado y que están ahí con sus corazones dispuestos, Señor, porque tú eres el único que puede obrar en la palabra y colocarlo en nuestra mente. Gracias por ellos. Gracias por el mensaje que está trayendo. Que tú puedas obrar en nosotros. Que podamos nosotros entender. Que tu Santo Espíritu nos dé entrada a la verdad. Para que nosotros podamos oír, para que nosotros podamos entender. Para que nosotros podamos responder con corazones obedientes a ti, amado Dios. Que no sea solamente conocimiento, sino que sea obediencia. Que tu palabra sea clara. Que tu palabra no sea mi pensamiento, mi punto de vista, o lo que yo quiera entender de la Biblia, o lo que yo crea que me dice, sino que sea tu palabra, pero que sea filosa, que sea poderosa, que transforme nuestras vidas. Padre, oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a ti, Señor. Amén. Bien, qué bendición nuevamente aquí, en este espacio que es para nosotros, donde podemos escudriñar la palabra de Dios y donde podemos
aprender juntos y donde Dios habla a nuestros corazones y de donde Dios trae esa palabra fresca para nuestras vidas. Estamos con los dones temporales de señales de confirmación. Estamos con las lenguas y la interpretación. Vimos una parte el viernes pasado, algo muy cortito, pero si arranco desde ahí, por ahí nos vamos a quedar un poco confusos, así que vamos a ir desde el comienzo. Y vemos que podemos ver que cuál fue la utilidad del don de lenguas. O sea, cuál fue el don de lenguas y cuál fue su utilidad. Y vemos que el don de lenguas debe ser conocido como el don de los idiomas. Vemos que la palabra es glosa, es la palabra para idioma. En realidad, vemos que no significa otra cosa más que idioma. Y el don era una habilidad dada por el Espíritu para hablar una lengua extranjera. Y fue un milagro que Dios podía utilizar como una señal para confirmar la palabra. ¿Y quiénes eran los que estaban llevando la palabra y tenía que ser confirmada su palabra después de que el Señor Jesucristo partió de esta tierra? Sus discípulos. Ellos tenían credenciales, ellos tenían un poder delegado por Dios importante. Entonces, las lenguas era una señal para que ellos pudieran confirmar la palabra de Dios. Y vemos que algo importante que sucedió ahí en Hechos capítulo 2 fue la predicación del apóstol Pedro. Sabemos ese magnífico sermón, maravilloso. Y la respuesta a ese sermón fue que 30,000 personas se arrepintieron. Pero, ¿qué fue lo que realmente confirmó en sus mentes que el sermón del apóstol Pedro era de Dios? ¿Qué fue? Porque todas esas personas hablaban en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Fue un regalo de confirmación. Fue un regalo pensado para los incrédulos. Ahora, es importante que no confundirnos porque realmente da para ello, no es incrédulos. Bueno, ¿quiénes son los incrédulos? Podríamos decir, aquellas personas que no creen. Pero nosotros tenemos que entender algo, que una cosa es el pueblo elegido por Dios, y otra cosa es la iglesia. ¿Dónde nació la iglesia? La iglesia nació en el único Pentecostés que hubo. Así, por más que las personas quieran reproducir un segundo Pentecostés, el único Pentecostés que hubo fue ahí en Hechos. Fue en Hechos. Ahí arrancó, ahí nació la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Son edificios, son estructuras, no, la iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios decidió habitar nuestras vidas. Dios está dentro nuestro. No lo busquemos afuera, no hay nada que pueda contener a Dios. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿para quiénes? Para los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos? Los judíos. Habían judíos que creían y habían judíos que eran incrédulos. Para ellos era. Cuando estamos hablando acá de los incrédulos, ¿quiénes? Los judíos. Estamos exponiendo. Y cuando uno hace esto, eso es la bendición que tiene la palabra. No expone la palabra de Dios. No expone uno nuestros pensamientos o lo que uno cree. No hace una exposición de la palabra de Dios. Y ya está, y punto. Y creo que eso nos da una tranquilidad a cada persona
que hablamos de la Biblia. Eso nos ayuda a estar tranquilos porque si a usted no le gusta, bueno, lo siento, no es mi palabra, no es mi pensamiento. En todo caso es la palabra del Señor. ¿Bien? Entonces hablamos de los incrédulos. ¿Quiénes eran? Los judíos que no creían todavía. Entonces fue un regalo pensado para los incrédulos. No estamos hablando de nosotros. No olvidemos que hay una diferencia. Una cosa es el pueblo de Dios, Israel, un pueblo elegido, y otra cosa somos nosotros. Nosotros somos los gentiles. Fue ese injerto. Entonces, solo apuntaba al sermón. O sea, nunca fue un fin en sí mismo ahí, esas lenguas. Fue una señal para escuchar el sermón. Fue un don de confirmación. Entonces, ¿cómo iban a saber estas personas que era de Dios? ¿Cómo? Entonces, estas personas cuando vieron ese milagro, ¿a qué más podían ellos asignar ese milagro? Conectar ese milagro. Ellos escucharon a Pedro y después de haber escuchado a Pedro, asumieron que esto era el mensaje de Dios y al menos 30,000 personas lo creyeron. Entonces las lenguas eran una señal solo a los judíos. Nunca tuvieron un sentido para los gentiles. Y vamos por favor a Hechos, capítulo 2, y vemos ahí judíos. En Hechos, capítulo 10, 45, dice, los de la circuncisión escucharon y creyeron. Y a lo largo de Hechos, cada vez que ocurren las lenguas, los judíos están presentes. No tiene sentido para los gentiles. ¿Bien? Quiero que por favor se posicione en 1 Corintios, capítulo 14. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos nosotros? Que era inútil, ¿entre qué? Entre los creyentes judíos. Y era inútil entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Somos nosotros? ¿Nosotros somos judíos? No, nosotros no somos judíos. Judíos es el pueblo de Dios, su pueblo. Y hay una diferencia entre el pueblo de Dios y la iglesia. Y es importante entender eso. Si no, nos vamos a confundir. ¿Y sabe qué? El enemigo es especialista en la confusión, en el caos. Eso es, lo hace muy bien. Pero nosotros tenemos que el Espíritu Santo que mora, habita en nosotros, es poder divino, señores. ¿Sí se han pensado en lo que nosotros tenemos? Es poder, es toda la sabiduría, es todo el conocimiento. Y tenemos que aprovechar eso cuando nosotros estamos deseosos de conocer más a nuestro Dios, ese Dios que nos amó. ¿Bien? Entonces era inútil. Para ellos era inútil. Entonces, hoy, ver el movimiento de hoy, nosotros, donde muchos creyentes gentiles lo hacen con otros, es totalmente antibíblico. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice, en la ley está escrito. Y aquí se remonta al Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 28, versículo 11,
¿Sabe que les quiero confesar algo? Que yo antes decía, Señor, ¿por qué me pone esto? ¿Por qué esto? Si me da como cosa ofender a alguien. Pero la respuesta es para cada uno de nosotros, con cualquier tema de la Biblia, exponga la palabra. Y la misma palabra se encarga de dar respuestas, no las nuestras. Y esa es la tranquilidad que nos deja. Bien, aquí no hay otra cosa. Desafortunadamente estamos hablando de la palabra de Dios. Hay cosas que nos gustarán y hay cosas que son afines con nosotros. Decimos, sí, amén, amén. Hay otra que dice, uy, esta mujer. Pero bueno, nosotros tenemos que agradar y complacer a nuestro Dios. Aquí en la tierra no tenemos que agradar ni complacer a nadie, sí respetar. ¿Bien? Ok. Isaías capítulo 28 versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Entonces, vemos la pequeña frase chiquitita, por favor, quiero que estén ahí, Isaías capítulo 28 versículo 11. Este pueblo se refiere en el contexto de Isaías a Israel. Entonces Dios dice, yo voy a hablar con Israel. Yo voy a hablar con mi pueblo Israel. Yo voy a hablar con Israel. Con lenguas y en otros labios. Voy a hablar con Israel. Ese era el objetivo de las lenguas. Dios iba a hablar con su pueblo, con otras lenguas y en otros labios. Para Israel, a este pueblo se refiere a ellos, se refiere al pueblo de Israel. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22 dice, las lenguas son por señal. ¿Qué es lo que hace siempre una señal? Nosotros tenemos señales para muchas cosas. Nosotros tenemos señales para si se prende fuego en un lugar, tenemos las escaleras de emergencia y tenemos ahí una señal. Nosotros tenemos señales, por ahí si estamos en la ruta y vamos en un auto, entonces tenemos una forma de poner una señal para advertir al otro, para que la otra persona vaya mirando, ya sea con luces o con objetos luminosos. Nosotros siempre tenemos señales. Una de las señales, por ejemplo, en mis tiempos, que tenía mi papá y mi mamá hacia mí, creo que muchos papás, es que por ahí estaban ellos hablando entre ellos, con personas adultas y por ahí y ellos solamente, una señal era su mirada. Punto. Mi papá y mi mamá solamente con la mirada, ellos nos manejaban, ellos gobernaban y ellos nos hablaban a través de su mirada. Ya nosotros sabíamos que su mirada era, por favor, no debes estar acá. O por favor, deja eso ahí. O por favor, no toque. O por favor, no pase de la línea. Entonces, señales. ¿Qué es lo que hace siempre una señal? Apunta a otra cosa. ¿Ve? Apunta a otra cosa. Si usted está en medio de la carretera con neblina y su auto se quedó, usted no quiere que el auto de atrás lo lleve por delante. Usted va a poner una señal, pero la señal no va a ser para usted. La señal es para el auto que viene atrás y capaz a una velocidad también importante. ¿Ve? Por ahí usted en la calle hace un piso. Usted no va a poner la señal para usted, va a poner la señal para los peatones. Entonces apunta a otra cosa. Y aquí está apuntando siempre, siempre. Mire, esto es importantísimo.
al Evangelio. Al Evangelio. Siempre, siempre apunta al Evangelio. No a los creyentes, sino a ¿qué? A los incrédulos. Pero ¿quiénes eran los incrédulos? Los judíos incrédulos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Nosotros somos judíos? No, nosotros somos gentiles. Hay una diferencia, hay una brecha grande entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y nosotros, que somos la iglesia. ¿Y que nació cuándo? Ahí, en Hechos, capítulo 2, cuando el Señor se fue. Y dice, yo me voy, pero va a venir uno. Es mejor que yo me vaya. Porque va a venir alguien que va a habitar ahí en su vida. Entonces la señal no es para los creyentes judíos. Las lenguas nunca tuvieron un propósito para los creyentes. Nunca tuvieron ningún significado para ellos porque era una señal de confirmación. ¿Y a dónde apunta una señal? Hacia otro lugar. Y este era el problema que tenía ahí en Corinto. Ellos las exaltaban. Ellos hacían hincapié y las confundían. Las confundían. Ellos las confundían con la palabra del Señor. Ellos estaban tan familiarizados con su adoración pagana que ellos trajeron, y no hubo algo que no falsificaron. Los corintios tenían muchos problemas. Ellos tenían mucho ese discurso que es estático, que no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí hay una gran confusión y el apóstol Pablo está tratando de enfocarlos, pero también sin privarlos. Y vamos a ver la razón por qué. Él estaba tratando de enfocarlos hacia una realidad. ¿Ve? Pero no quería privarlos totalmente de las lenguas, porque todavía había una gran cantidad de judíos ahí en Corintio. Habían incrédulos. Y Pablo lo sabe. Que hay momentos en los que se pueden utilizar ¿para qué? Para confirmar la palabra a un judío no creyente. Así que el apóstol Pablo dice, en primer lugar, entiendan que no es para los que creen. Y a pesar de esto, de todo esto que el apóstol Pablo decía, hay hermanos entre nosotros que dicen que usted y yo somos un cristiano con toda la capacidad cuando hablamos en lengua. O sea, si no tenemos toda la capacidad, que no la tenemos, yo no la tengo entonces. Que no hemos experimentado la plenitud de ser cristianos. ¿Y qué tenemos? Muchos hermanos que lo hacen entre sí. El apóstol Pablo estaba muy preocupado ahí. Muchos hermanos que lo hacen entre sí y no hay ninguna razón para eso.
ya que ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una bendición tan grande que a veces le decimos, no, esto fuera, esto no. Tenemos toda la revelación que Dios ha trazado aquí. ¿Aquí en dónde? En este libro maravilloso, la Biblia. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en usted y yo, eso es exactamente lo que significa ser lleno del Espíritu. Ser lleno es cuando la balanza está inclinada totalmente al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Tiene una particularidad, que Él nunca se despega de la palabra. Siempre nos va a llevar a la palabra. Por eso es que es importante, siempre que nosotros leemos y estamos familiarizados con la Escritura, y cuando nosotros tenemos un momento donde tenemos que testificar, o donde tenemos que por ahí exhortar, o donde tenemos que hablarle a alguien, el Espíritu Santo va a tomar ¿de qué? De lo que hay ahí, del combustible que hay ahí. Va a tomar esa palabra que está en nosotros. ¿Para qué? La va a traer a nuestra mente. Y vamos a poder hablar y decimos, ¿cómo me acordé de este versículo? ¿Cómo me acordé de esta partecita? El Espíritu Santo siempre, siempre lo va a llevar a la palabra. Estar lleno es totalmente inclinado hacia el Espíritu Santo. O sea, usted no tiene voluntad, toda la voluntad es su voluntad. Y el Espíritu Santo es perfección. Nunca nos llevaría a ver algo como una persona que por ahí está. Ustedes han visto, yo siempre lo digo y con todo respeto, con todo respeto. ¿Han visto estas personas que están en qué país de Estados Unidos que están tomando esta droga, el fentanilo? Y vemos a esas personas por ahí todas como si fueran, no sé, todas encalambradas o temblando. O hay personas que empiezan a reírse, totalmente descontroladas. Pero hay algo, hermanos, el Espíritu es un espíritu de control, de dominio propio, y siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. En Isaías capítulo 28, versículo 11 dice que se le asigna definitivamente a Israel. Dice, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué es la profecía? Decimos profetizar, es predicar, es proclamar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios hoy completa. Entonces vemos que las lenguas no son a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿qué? Judíos. Y esas 3,000 personas eran judíos. Escucharon en sus propios idiomas. Quienes no creían. ¿Quiénes eran los que no creían? Los judíos. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué no intentas predicar? Le responde acá en Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué no intentas predicar? Eso es bueno para todos. Eso es bueno para los que creen. Y esto lo dice el apóstol Pablo muy preocupado. ¿Por quiénes? Por los corintios. Él estaba preocupado por ellos. No necesitan ellos estas expresiones, no necesitan estos, necesitan ¿qué? Doctrina.
Ese era su problema. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y esto era lo que estaba pasando en Corintio. Toda la iglesia, los cristianos en el único lugar y todos hablando en lenguas, todos están hablando en todos los idiomas y tal vez la mayoría de ellos no eran lenguas porque habían falsificaciones de qué, de su idolatría pagana, de sus cultos paganos, de sus balbuceos estáticos que ellos habían llevado, habían copiado y estaban introduciendo ahí en la iglesia. ¿Ven? Esto era confusión, esto era desorden, esto era lío, esto era caos, esto era hostil. Dice, seguimos ahí, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23, dice, sí, entran indoctos o incrédulos, dice, ¿no dirán que estáis locos? ¿Sabe una cosa? Ustedes leen esto y es lo que la gente piensa de nosotros, que estamos locos. ¿Pero sabe por qué? Porque muchas personas hemos entrado antes de conocer al Señor y vemos estas iglesias totalmente con 50 personas, 70 personas todas hablando, algunas aullando, algunas repitiendo cosas que uno dice y algo otras en un estado de su cuerpo, en un estado de metamorfosis, etapa 6, que uno dice, están locos. Hay mucha gente que sale de esos lugares. Porque hay confusión, porque hay caos, porque hay lío. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué no intenta predicar? Las lenguas son por señal a los que no creen. Pero ojo que acá estamos hablando de los judíos que no creían. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23 dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que son una señal para los judíos que no creen. Que no creen. Y Corinto no era una ciudad judía. Y el apóstol Pablo está preocupado en ese lugar. Entonces, si no era una ciudad judía, ¿qué era? Era una ciudad de gentiles, de griegos. Y el problema es que los gentiles llegaban y no podían entender qué estaba pasando ahí. Y los gentiles tenían que estar expuestos a un fenómeno que Dios nunca tuvo la intención que fuera para un gentil. Porque era una señal para confirmar la palabra a aquellos judíos incrédulos. Y Dios les hablaba. Vamos a ir a una alabanza y regresamos. Pero yo quiero que se quede meditando, usted ahí en su corazón. ¿Cómo es su comportamiento en la iglesia? ¿Usted es una persona de edificación o una persona que por ahí puede traer caos?
confusión. Y de edificación es cuando nosotros podemos hablar y el otro nos entiende. En el hospital muchas personas llegan y son sordomudos y tienen que venir con un intérprete. Aunque por señas algunas cosas podemos hacer, siempre van con un intérprete, porque es la única forma que ellos tienen de comunicarse con el mundo que no entiende su lenguaje. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos con este tema tan maravilloso de cómo el apóstol Pablo estaba tan preocupado por los corintios que estaban falsificando, que no eran lenguas, no eran idiomas, y que estaban... Atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, dime que cerca estás. Atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, dime que cerca estás. Te anhelo a ti, Señor.
Bueno, estamos de regreso con lenguas, idiomas e interpretaciones. Vemos que Bueno, estamos de regreso con lenguas, idiomas e interpretaciones. Vemos que las lenguas fue una señal de confirmación para los incrédulos y fue una señal que el Señor dejó para sus representantes aquí en la tierra cuando Él partió y se necesitaba confirmar la palabra y realmente saber que esa palabra era de Dios, que esa palabra venía de alguien que tenía la autoridad delegada de parte de Dios y era para confirmar en sus mentes la palabra y siempre apuntaba al Evangelio. Y vemos como ahí en Hechos 2, 3,000 personas pudieron creer la palabra del Señor. Fueron confirmado en sus mentes lo que el Señor tenía para cada uno de ellos. ¿Para quiénes? Para los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos? Los judíos incrédulos. Pero el apóstol Pablo está muy preocupado por los corintios porque no estaban haciendo las cosas correctamente y estaban falsificando las lenguas, y algunas no eran lenguas, eran cosas que habían traído del paganismo donde ellos habían estado antes de su adoración pagana. Y vemos que el problema que había era que los gentiles llegaban ahí y no podían entender qué estaba pasando. Y los gentiles tenían que estar expuestos a un fenómeno que Dios nunca tuvo la intención que fuera para un gentil. Entonces, ese era un problema, dice Pablo. Vienen a su reunión y todos están haciendo eso que nunca fue pensado para los gentiles, que fue una señal especial que Dios les dio a los judíos en una época especial. Y eso está muy claro en las Escrituras. No se puede discutir. No es mi opinión, es la palabra de Dios que lo dice. Y vamos a quedarnos acá y continuamos el viernes que viene. Como vemos que en el año 70 Dios destruyó Jerusalén y dejó de ocuparse de Israel y Él se volvió a los gentiles. Entonces, también las lenguas tuvieron que cesar, ya que Dios ya no daba más señales especiales a Israel. Dios ha dejado temporalmente a Israel de lado y los ha cegado. Las señales a Israel por el momento se han acabado. Entonces esta es una señal para Israel que ha cesado. Y lo que tenemos hoy es una exaltación de este don fuera de contexto. Y 1 Corintios 14:20 dice que, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El don tiene un diseño claro dado por Dios para los no creyentes. No tenía sentido en la contribución del cuerpo. Nunca tuvo un efecto especial en el cuerpo, en el crecimiento del cuerpo, en la administración del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia no es lo mismo que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios.
donde también hay en este momento y ahí en ese tiempo mucha gente incrédula que no creía y que Dios lo utilizó para confirmar en sus mentes la palabra que Él tenía para ellos. Nunca fue en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y siempre en los judíos, pero que en los judíos incrédulos. Y cada vez que se ven las lenguas en el Nuevo Testamento, los judíos están presentes. Es algo asombroso. Entonces, debido a que los judíos no estaban presentes en Corinto, son condenadas. Y a pesar de ello, el apóstol Pablo permite que existan, debido a la enorme población judía que iba y venía al centro de comercio ahí en el Corintio. Hechos 18, habían muchos judíos, por lo que el don tenía que estar en Corinto. Y podía ser usado correctamente para ellos, pero no lo estaban haciendo. Era un desorden, era un caos, y muchas no eran lenguas. Ellos lo habían usado fuera de control y especialmente no se sabía si era tanta la confusión que cuando alguien entraba se sentía así, perdido. Nosotros vemos que los corintios, ¿de dónde salieron los corintios? Nos dice Romanos 3:2, dice que las escrituras son los oráculos de Dios. Ellos habían salido de los oráculos de Dios. Y el habla estática las llamaban ellos el lenguaje de los dioses. Y los corintios incluyeron esto. Y los corintios incluyeron todo esto y se armó todo un lío ahí. Y Pablo está tratando de corregir el problema y lo hace con amor. Incline su corazón y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por este momento, por este espacio que tenemos. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios, nuestro Dios, el Dios que llegó a nuestra vida, el Dios que nos juntó como la gallina junta sus polluelos, el Dios que pensó en nosotros antes de que nosotros naciéramos, antes de la creación, que nos separó, nos amó. El Dios que habita en nuestra vida, adentro nuestro, ahí adentro donde está, también palpita nuestro corazón, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, de nuestra existencia, Él está. Gracias. Somos tan diferentes y tan bendecidos por ti que tenemos el privilegio muchos de conocerle con una edad temprana y poder vivir para tu gloria, para darte gloria, honra y honor a tu nombre.
Gracias, Padre. Gracias por este momento que nos convocas cada viernes y que estamos aquí en tu presencia y que tú traes palabra a nuestra vida. Y lo está haciendo como lo hizo el apóstol Pablo ahí a los Corintios. Lo está haciendo con nosotros y nos está hablando y nos está diciendo, tienen que volver a la palabra. Y tienen que hacer exactamente lo que yo les he ordenado. Deben ordenarse. Gracias, Padre. Gracias porque nos amas, amas tu iglesia y amas todo lo que tiene que ver con la santidad, con el orden, con la luz, con todo lo que refleja a Cristo al mundo de una manera correcta como tú lo diseñaste. Gracias. Padre, sigue obrando en nuestros corazones, en aquellas personas que disponen sus corazones para obedecerte, en aquellas personas que abren su corazón a tu palabra, a tu guía, a la luz que trae a nuestro andar y quieren obedecerte. Gracias por darme el privilegio de poder transmitir lo que está en tu corazón. La valentía de poder honrarte y servirte a ti, Padre Santo, solo a ti, amado Dios. No importa lo que pase. No importa en qué nos convertimos o cómo nos vean, no importa. Gracias. Gracias por todas las personas del otro lado que recibieron tu palabra y que la atesoran. Obra, Padre, de manera poderosa en sus corazones, en su entendimiento. Y también, Padre, oro por cada uno de ellos, que tú tengas misericordia, que tú te apiades, amado Dios, por cada situación hostil que cada uno de las personas que en este momento están del otro lado y están escuchando. Tú, Padre, conoces aquello que los aflige y que por ahí en muchos los desenfoca de ti, que en muchos bajan la guardia y pierden la fe. Pero es necesario que ellos caminen, que ellos anden en este valle y atraviesen la prueba, porque tú das la salida y la fuerza. Padre amado, obra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que se haga según tu voluntad, según tus propósitos, Padre Santo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, nos vemos el viernes próximo si Dios nos da vida. No olviden que cada uno de nosotros apoyamos esta noche nuestra cabeza en un colchón, en una almohada que es sobre un Dios soberano, que está sobre todo lo creado y que Él gobierna y que Él reina y que solamente en Él podemos tener un buen descanso. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, porque solo tú, oh Dios, me hace
vivir confiado.